Hola chicos, bienvenidos a esta entrega. Vamos a repasar un poco los temas que vimos en la clase del día jueves, donde tuvimos algunos problemas con la conexión. Entonces, recuerden que ya habíamos venido viendo las principales funcionalidades básicas de JavaScript. Vamos a crear una estructura aquí, como ya la habíamos hecho antes. Voy a crearme aquí un directorio, un nuevo folder. Le voy a colocar aquí, por ejemplo, IMC. Veníamos trabajando el índice de masa corporal. Y pues lo que voy a hacer básicamente es seguir ese mismo ejemplo para eh, explicarles el tema relacionado con el DOM, ¿sí? Lo que también se conoce como el Document Object Model o el Java API o el API de Java. Entonces voy a ir aquí a Desktop, voy a abrir este directorio y aquí, como ya nosotros lo sabemos, vamos a abrir nuestro directorio para los estilos. Vamos a crear también nuestro directorio para los scripts. Ahí se quedó adentro, lo vamos a sacar. Ahí quedaron los dos al mismo nivel. Vamos a crear el archivo index. Vamos a crear aquí la estructura rápidamente. La estructura HTML. Vamos a crear acá un título. Vamos a llamarle IMC. Calcula tu índice de masa corporal. Listo. Vamos a colocar este mismo mensaje rápidamente aquí. Lo voy a guardar. Voy a... bueno, este index se quedó por fuera. ¿Está bien? Si está bien. Voy a colocar aquí mi archivo JavaScript. Lo voy a llamar main.js, como generalmente lo llamamos en clase. Voy a llamar aquí mi JavaScript, que lo voy a llamar main.css. Ahora voy a escribir aquí algo en CSS. Recuerden, simplemente para verificar que lo hemos conectado. Entonces vamos a colocar algo horrible que se pueda ver para que evidenciemos que definitivamente sí está funcionando. Listo, entonces le estamos colocando el fondo azul y el texto de color blanco. Y aquí en el main vamos a colocar un mensaje. Listo, entonces console.log y vamos a colocar aquí bienvenido a IMC. Listo, ya tenemos escritos los dos archivos, el main CSS, el JavaScript. Vamos a vincularlos a nuestro archivo HTML. Para ello entonces recordemos que dentro de nuestro head vamos a vincular, usando la etiqueta link, vamos a vincular nuestra hoja de estilos. En este caso, punto barra CSS y main CSS. Voy a guardar e igualmente voy a colocar al final del body, pero sin salirme del body, al final voy a colocar los scripts. Ya les había explicado la razón por la cual los estamos colocando ahí. Entonces voy a colocar mi script ahí, voy a guardar y voy a navegar mi archivo HTML para evidenciar que está funcionando. Perdón, es localhost 5500. Ahí está, mi texto en blanco, mi fondo azul. Si no se acuerdan de dónde sale este 5500, simplemente recuerden que cuando yo le doy clic acá y le doy Open with Live Server, que en este momento no se lo voy a dar porque ya está corriendo el servidor, él me va a lanzar aquí el puerto. Mírenlo aquí en la parte de abajo, lo pueden ver. 5500. Listo. Entonces voy a colocar esto lado a lado para que podamos ir viendo poco a poco qué es lo que vamos a hacer. A ver.
Este es el que me interesa. Lo voy a poner aquí al ladito. Perfecto. Voy a abrir mis herramientas de desarrollo y voy a inspeccionar que la consola me esté imprimiendo el mensaje que tenía yo en JavaScript, que es bienvenido a mi MC. Listo. Vamos a poner esto por aquí abajo para poderlo ver mejor. Y empezamos, ¿no? Empezamos. Entonces voy a borrar este mensaje. Voy también a quitar esto que está horrible. Listo. Solamente quería que recordaran que esas cosas las hacemos simplemente para garantizar que nuestros archivos están vinculados a nuestro index.html. Bueno, lo primero que voy a hacer es crearme la estructura de un formulario. Entonces lo voy a hacer rápidamente. Ustedes ya saben que para crear un formulario yo necesito unos campos, ¿no? Entonces ya les había mostrado que aquí tengo, por ejemplo, un campo de tipo texto. Yo aquí puedo escribir texto. También existen los campos de tipo, por ejemplo, number, ¿sí? Entonces yo coloco acá y miren que me aparecen esas flechitas y yo puedo poner números. Si voy a escribir letras no me deja, excepto la E, porque la E es un valor aceptado en matemáticas. Y obviamente tiene su valor. También puedo utilizar, por ejemplo, otro tipo de campos como es el checkbox. Miren, es la cajita con la que generalmente nosotros aceptamos los términos y condiciones de un sitio, o cuando estamos, por ejemplo, seleccionando una respuesta múltiple. Entonces usamos el checkbox. También tenemos el radio, ¿sí? El radio button, que es como selección única. Entonces miren, aquí me va a permitir seleccionar ambos, pero recuerden que si le pongo el mismo nombre, esto es solamente para que nosotros, voy a colocar género, por ejemplo, entonces nos va a permitir ya selección única. ¿Qué otros campos? Bueno, uno que usamos mucho, a menudo, que es el file, ¿no? Obviamente, pues esto nos va a permitir elegir archivos de nuestro disco duro. Pero evidentemente con el solo frontend no vamos a poder seleccionarlos ni guardarlos en ningún lugar. Y así tenemos un montón de campos, pero estos campos solamente funcionan cuando nosotros los colocamos como hijos de una etiqueta de formulario. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer, voy a borrar este campo y voy a escribir los campos que necesito para crear una calculadora que me coloque el índice de masa corporal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a crear mi etiqueta form. Voy dentro de la etiqueta form, entonces voy a crear aquí simplemente una clase donde voy a colocar un div y allí voy a colocar un label. Ese label se va a llamar nombre porque le vamos a pedir el nombre a nuestro usuario. En este caso voy a colocar nombre completo. Entonces miren que cuando lo guardo, ahí está mi etiqueta, mi label. Y luego aquí le voy a colocar un input de tipo text, uno clásico, ¿sí? Y voy a colocarle un ID que se va a llamar igual que como llamamos al for. Recordemos que esto lo debemos hacer así para que exista ese vínculo entre la etiqueta y el campo, como así. Cuando yo le dé clic a la etiqueta, ¡pum!, automáticamente me da el foco sobre el campo. Si esto fuera diferente, se rompe ese vínculo y entonces ya le doy clic acá y miren que me deja seleccionar el texto, pero no se hace focus acá. Entonces es importante que recordemos eso. Ya lo hemos visto muchas veces, pero bueno. El placeholder simplemente podemos colocar un ejemplo de qué es lo que debería escribir el usuario ahí, ¿sí? Listo. Y así vamos entonces a seguir creando los campos que necesitamos. Entonces ahí tenemos ese, le voy a colocar label. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, altura. Listo. Voy a colocar por aquí mi input.
voy a colocar ese input, va a ser id height, y voy a colocarle, no lo voy a colocar de tipo texto, lo voy a colocar de tipo number. Bueno, no, dejémoslo como tipo texto, porque ahí vamos a ver varias cosas. Dejémoslo como tipo texto, vamos a crear el otro. El otro campo sería punto field, nuestro label. Aquí le vamos a colocar entonces peso. Y nuestro campo input. Aquí le vamos a colocar, por ejemplo, 56 de ejemplo. Y aquí me faltó el placeholder, aunque no es necesario. Recuerden que ese placeholder solo me coloca este textico en gris, que es como un ejemplo, y cuando yo lo escribo él se borra. Entonces voy a colocarle aquí placeholder y le vamos a colocar de ejemplo. Listo, ahí está. Rápidamente nosotros vamos a bueno, nos hace falta el botón. Vamos a darle una hoja, unos estilos para que se vea un poquito mejor. Aquí voy a completar el tema del botón. Y aquí voy a colocar entonces la etiqueta button. Recuerden que aunque por defecto generalmente él lo coloca como type submit, nosotros lo vamos a colocar aquí, lo vamos a definir. ¿Listo? Y al ID le vamos a colocar, por ejemplo, bueno, coloquémosle btn save o btn send mejor. Y aquí le vamos a decir calcular. Y vamos a crear otro botón. Y este botón va a ser de tipo reset. Entonces lo vamos a colocar aquí. También vamos a colocarle un ID. Se va a llamar btn reset. Y aquí le vamos a colocar limpiar. Ya esto lo hemos visto. Simplemente recuerden que esto es un repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ya tenemos nuestro formulario. Vamos a darle un poquito de estilos a esto. Voy a decirle al field, a la clase field. De hecho, para que lo puedan ver, voy a poner esto aquí abajo. Voy a cerrar esta parte de acá. Y lo que voy a hacer es que voy a atacar a este elemento que tengo acá, para que se me ordenen estos dos, es decir, la etiqueta y el campo. Entonces, le voy a decir punto field. Abro las llaves. Y le digo display flex. No cambió, ¿por qué? Porque como elemento flexible, él generalmente la disposición la pone horizontal. Entonces nosotros se la vamos a cambiar diciéndole flex direction. Y le vamos a decir column. Al decirle column se van a disponer de forma vertical. Entonces miren que ahora están los labels arriba y los campos abajo. ¿Listo? Ahora vamos a darle tal vez a estos elementos, vamos a darle tal vez un margin button de un rem para que se me separen. Ahí está, tal vez es demasiado, vamos a ponerle un poquito menos. Listo, ahí está bien. Vamos a colocarle un ancho a este formulario porque digamos ahí se ve muy bien, pero miren que entre más grande es la pantalla se va a ver de lado a lado y no se va a ver bien. Listo, entonces lo vamos a colocar. Vamos a colocarle un ancho aquí. Class form. Listo, ahí lo tenemos. Entonces voy a ir aquí y le voy a decir, perdón, voy a ir aquí abajo. Voy a colocar mi clase punto form.
Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a darle un ancho. Vamos a decirle que tenga un ancho de 450 píxeles. Vamos a mirar. Ahí está. Tal vez un poco menos. Coloquémoslo de 350. Ahí se ve mejor. Y lo vamos a centrar. Recuerden que con esta técnica lo que estamos haciendo es que se reparta automáticamente el espacio que tenemos aquí a la derecha, se lo reparta automáticamente entre la izquierda y la derecha. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Voy a coger aquí el campo. Voy a coger el formulario. Aquí está, estoy cogiendo el formulario. Ah, es que escribí mal, miren. Escribí una O. Ok, listo. Ahí quedó centrado. Podemos también ponerle por aquí a este formulario. Tal vez coloquémosle un padding aquí más bien. Agregámosle 2 rem. Un poquito más. Listo. Ahí quedó centrado, quedó bien. Y vamos a cambiarle el orden a estos botones. O no, dejémoslos así. No nos compliquemos la vida. Vamos entonces a desarrollar la parte de la lógica. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo lo primero que necesito es interactuar con estos botones, ¿sí? De hecho, ellos, si ustedes se dan cuenta, yo no he escrito una sola línea de JavaScript y cuando le doy clic, él recarga la página. Se puede ver porque, bueno, primero nuestra herramienta de desarrollo nos permite ver que se está recargando el código, miren. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta que el icono también se está recargando, lo que quiere decir es que cada vez que yo oprimo el botón, lo que está ocurriendo es que como el botón es de tipo submit, ¿sí? Entonces está disparando ese evento en el formulario. Y el formulario lo que va a hacer es disparar la acción, ¿sí? En otros lenguajes, generalmente aquí en la acción, para el caso por ejemplo de PHP, ya les había explicado que aquí ponemos un archivo que va a recibir los datos. En este caso ese archivo podría ser, digamos, formulario índice masa corporal, digamos. Entonces sería así, .php. Entonces uno ponía el archivo así y lo que pasa cuando yo le doy clic acá a esto es que todos los datos que están en este formulario se recogen cada uno con sus nombres. Entonces, por ejemplo, en este caso, este input se recogería con su nombre, que en este caso no lo definí. Sí, podría definirlo, pero digamos que para el tema de JavaScript nosotros no lo necesitamos. Entonces sería name, ¿sí ven? En este caso sería name height, sería name height y acá sería name weight. Entonces, bueno, esto lo puse simplemente por capricho porque JavaScript no lo necesita, pero lo que les estaba explicando era que eventualmente cuando usamos PHP le damos clic acá, él obliga y miren que él me llevó, ¿sí vieron? Él me llevó a este archivo. Obviamente el navegador dice, no, espérese, yo no encuentro ese archivo, ¿sí? No encuentra, get es un método para obtener valores y dice que no lo encuentra, que no puede encontrar este archivo con el método get, no lo puede encontrar. Entonces eso tiene un poco de sentido. Entonces nosotros tenemos que controlar el comportamiento de ese formulario. Y les decía, entonces usando ese lenguaje, yo le daba clic aquí a calcular y lo que pasaba era que él recogía todos los valores del formulario con cada uno de sus datos. Entonces, por ejemplo, si yo escribía aquí Juan, entonces a Juan lo guardaba en la variable que se llama name. La altura de Juan la guardaba en la variable que se llama height. Y el peso lo guardaba en la variable height, ¿sí? Entonces cada uno de estos inputs tenía un nombre y él lo que hacía es que los agrupaba y llevaba esos valores aquí y ese formulario entonces tomaba los valores y los procesaba, calculaba y listo. Eso es lo que pasaba. Pero con JavaScript no hacemos eso. Con JavaScript no ocupamos este parámetro de action. Entonces no lo necesitamos. Y tampoco ocupamos estos.
pero sépase que los estoy quitando porque en JavaScript no los ocupamos, pero en otros lenguajes se ocupan para darle funcionalidad al formulario. Entonces, volviendo al tema, yo necesito capturar los datos cada vez que yo los escribo aquí. Yo escribo esto y quiero capturarlos. Y para eso hay dos maneras. La primera manera es venir acá y nosotros tratar de, bueno, voy a bajarlo aquí para que lo podamos ver mejor. Yo necesito capturar el elemento del botón, este. Entonces en este caso yo voy a usar el ID para capturar el botón. Entonces yo voy a definir una constante. Voy a usar el símbolo peso. Recuerden que uso el símbolo dólar, perdón, con la intención de indicarme a mí y a mis compañeros que lo que voy a guardar ahí no es un valor, sino es un elemento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a guardar btn al elemento btn send. ¿Listo? ¿Y cómo lo capturo? ¿Cómo obtengo ese elemento? Lo obtengo de la siguiente manera. Le digo document. Recuerden que ahí con el document estoy haciendo referencia a todo esto que está aquí. A todo. ¿Sí? Ops. Perdón. Estoy haciendo referencia a todo lo que hay ahí. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a decirle, punto, obtengamos get element by ID, y le voy a colocar el ID. ¿Y qué ID tiene ese elemento? ¿Cuál le puse? btn send. Entonces ese es el que voy a poner acá. Ahí lo tengo. Y ahora lo voy a imprimir. Para que nosotros veamos que sí estamos capturando ese elemento. ¿Y esto dónde lo voy a ver? Miren, voy a poner 3 flechitas para que lo podamos ver. ¿Dónde lo voy a ver? En la terminal que tengo aquí a la derecha. Miren, tengo que ir al apartado console. Le doy clic a console y ahí estoy viendo el botón. Miren. De hecho, si yo lo toco aquí, ustedes se pueden dar cuenta que se ve seleccionado acá. Miren. Eso significa que esto que estoy haciendo en esta línea definitivamente sí está funcionando bien. Bueno, ahí tengo el botón. Entonces yo necesito decirle al botón, oiga botón. El botón está guardado en esta variable pesos btn send. Entonces yo le voy a decir, oiga botón. Yo necesito que usted escuche un evento, ¿sí? Yo necesito que usted escuche cada vez que alguien le haga clic a usted, ¿sí? Entonces, para poder agregar ese evento, yo les había explicado que usábamos acá el punto para poder asignar ese evento a ese botón, y vamos a usar el add event listener. Y les dije que el add event listener tiene se le pasan dos parámetros. El primero es el evento y el segundo es la funcionalidad. Lo que va a hacer cuando se cumpla ese evento. Entonces, el evento está asociado a un string, y en este caso, eventos son, por ejemplo, cada vez que ustedes obturan el teclado, se llaman eventos de teclado. Cuando ustedes oprimen un botón, entonces está un evento que captura cuando ustedes oprimen el botón. Hay otro evento que captura cuando ustedes lo sueltan. Hay otro evento que captura cuando ustedes lo oprimen y lo sueltan. También están los de ratón, ¿sí? Los del mouse, cuando ustedes hacen scroll, cuando ustedes mueven el puntero, cuando el puntero pasa por encima de un elemento, en este caso el botón, cuando entra el elemento, cuando sale es otro evento, cuando entra y sale es otro evento, cuando hacen clic es un evento, cuando dan doble clic es otro evento, y así sucesivamente digamos, cada elemento puede asociarse a muchos tipos de eventos. Aquí el evento que nosotros necesitamos capturar es el evento click, porque es lo que generalmente nosotros hacemos cuando tenemos un botón al frente. Entonces yo le voy a decir click. Y aquí en la funcionalidad, aquí le vamos a pasar es una función. Vamos a pasar la función de esta manera. Ahí tenemos la función, y entonces yo ahora le voy a decir que me muestre un mensaje. Y el mensaje va a ser: me diste clic. Voy a guardar.
Ahí está capturando, me está mostrando el botón. Esto no lo requiero, lo voy a comentar. Listo, ya no me lo va a mostrar, pero ya lo estoy capturando acá en esta variable. Le estoy colocando el evento, le estoy diciendo que escuche por el evento click. Y si yo realmente le hago clic a este botón, entonces esta función que está aquí se dispara y me muestra este mensaje en la consola, es decir, aquí. Le voy a dar calcular y miren cómo lo mostró y se fue. ¿Sí ven? Lo mostró y se fue. Lo mostró y se fue. Listo. ¿Esto por qué está pasando? Por lo mismo que estaba pasando ahorita, que cuando yo le doy clic a este botón de acá del submit, la funcionalidad por defecto de esta etiqueta form es enviar los datos a un archivo a través del atributo action que estaba aquí, que yo borré. Aunque yo la borre, esa funcionalidad no se elimina. Pero yo sí necesito controlar eso porque yo no voy a enviar los datos a través del action del form. Los voy a capturar directamente acá. Entonces voy a tener que detener la funcionalidad por defecto del formulario y para ello entonces esta función de aquí va a recibir un parámetro. Ese parámetro lo va a recibir de la event listener. Es decir, cuando ustedes le dan clic a este botón, el event listener a esta función le va a pasar una serie de informaciones relacionadas con ese evento. Entonces, esa variable la podemos encontrar, digamos, en el código genérico como o como event, aunque ustedes la pueden llamar como quieran. ¿Sí? Ya les había dicho, la pueden llamar Pedrito, Paquito, María, lo que ustedes quieran, pero es una convención encontrarla como o event. ¿Listo? Y lo que vamos a decirle aquí es event.preventDefault. Con ese prevent default le estamos diciendo, hey, vamos a prevenir tu comportamiento por defecto. ¿Sí? ¿A quién? Al evento. ¿Cuál evento? El evento submit que genera el botón sobre el formulario. ¿Por qué el botón? Porque el botón es el que dispara el submit. El formulario es quien entiende el submit, es decir, el envío, y envía los datos. Pero como él por defecto los envía es a un archivo que está asociado al action, entonces con este prevent default le estamos diciendo, no, 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 espere. No mande nada por allá, déjeme, yo controlo todo. Yo lo hago por mi cuenta. Entonces, ahora miren lo que va a pasar. Yo guardo y entonces al yo darle calcular, ahora el mensaje queda. Y si ustedes se dieron cuenta, fíjense en el icono, fíjense aquí en Elements, miren, no se recarga. ¿Sí vieron? Miren, no se recarga. No se recargó el icono, no se recargó el código y he oprimido con este 4 veces el botón calcular y 4 veces me ha lanzado el mensaje, me diste clic. Cuando nosotros oprimimos varias veces, sabiendo que este mensaje es el mismo, nuestra consola nos va a colocar un numerito aquí indicándonos que 4 veces se ha desplegado el mismo mensaje. Si el mensaje fuera ligeramente diferente, entonces ya sí me los imprimiría uno debajo del otro. Pero en este caso no es así. Entonces miren que le doy calcular, me dice 5, calcular, me dice 6, pero en ningún momento se recargó. Entonces ya he capturado el evento click a partir de haber seleccionado el botón, haberle agregado el add event listener, haberle agregado cuál es el evento que quiere escuchar ese botón y cuál es la funcionalidad que yo quiero, controlando eso sí el comportamiento por defecto de nuestro formulario. Listo. Una vez tenemos esto, yo voy a eliminar esta parte. Ahora lo que quiero es capturar el valor de este campo. Entonces, para capturar el valor de ese campo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a buscar la manera de obtener el valor del campo usando, por ejemplo, una clase podría ser. Ya porque en este caso ya hemos usado el ID, ¿sí ven? Get element by ID. Entonces vamos a usar una clase. Vamos a colocarle una clase a esto. Vamos a usar una clase compuesta. Ya les voy a explicar por qué. Lo voy a hacer con una intención. Entonces a esto le voy a colocar, por ejemplo, input. Y le voy a colocar input height. Listo. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy aquí adentro a crear una constante que la voy a llamar con pesos, ¿sí? Porque lo que quiero ahí obtener es el elemento. Entonces el elemento va a ser altura
y en este caso es un input, entonces le voy a colocar input height, listo. Y para poderlo obtener, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a obtener, a ver, perdón, me enredé. A ver, ¿por qué no lo puedo escribir? Entonces voy a escribir el igual. Entonces ahora sí, de tipo constante voy a crear esta variable que el antecede el peso es para que nosotros sepamos que es un elemento, y le digo document, ¿sí? El document hace referencia a todo el DOM, a todo esto, ¿sí? Punto, y le voy a decir get element by class name, get elements by class name. Listo, y aquí le voy a decir cuál es la clase que yo quiero que encuentre. En este caso yo estoy apuntando, puse dos, pero estoy apuntando solo a una, que es esta. Listo, la voy a poner ahí, y aquí voy a imprimirla como lo hacía anteriormente. Console.log, y le voy a colocar pesos input height. Listo, vamos a ver qué pasa. Entonces cuando yo le dé clic acá, no solamente va a lanzar el evento, sino que me va a capturar el campo nombre, el campo name, y me va a mostrar el campo name. Vamos a ver, le voy a decir calcular, y miren que me está mostrando, dice HTML collection, ¿sí? Me está diciendo que está apuntando a un input que tiene un ID que se llama height. ¿Es verdad? Miremos. El ID se llama height. Tiene una clase que se llama input, y además tiene otra clase que se llama input height. Nosotros se las pusimos. Aquí están. Su nombre es height. Su nombre es height. ¿Dónde está el nombre? Ah, bueno, por defecto le puso ese nombre porque yo no se lo he puesto. Entonces vean, me está mostrando que en el campo 0 me puso ese input. No sé si lo ven. Si yo le coloco otra clase al input de abajo, miren que le puse input, o sea, comparten esta clase, pero ya la otra es diferente. Para una es height, para la otra es height. ¿Listo? Entonces miren, yo le doy calcular y él me sigue mostrando que tengo una colección, y cuando yo la abro, perdón, no guardé, no refresqué. Nuevamente voy aquí, tengo que decirle, sí, listo, calcular. Ahí me está mostrando esa. Ahora voy a pedirle que me traiga la otra. Cons input width, y voy a decirle que me lo imprima. Entonces aquí lo que estoy haciendo es creo una constante con el nombre input width, aunque esto sería más bien es height, ¿sí? Le digo del documento obtenga los elementos usando los nombres de las clases, le paso la clase, ¿cierto? Y le digo que me imprima esta variable que tengo acá. Entonces me debería mostrar esos dos campos. Miren, para el primero es height, para el otro es weight. Ahí está. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver acá es que nos está colocando esto como un HTML collection, y nos está diciendo que nuestra captura está en el índice 0. Y eso es porque esta función va a obtener los elementos, miren, obtener los elementos, o sea, todos los elementos por su nombre de clase. Y la razón de esto es porque recuerden que las clases son elementos que nosotros colocamos o que nosotros etiquetamos que se pueden repetir en nuestro código. Entonces esa es la razón por la cual él, al capturarla,
nos la captura como si fuera una lista. Y aquí nos las está capturando de forma separada porque estamos usando la clase input height en un lado e input weight en el otro lado. Si nosotros hiciéramos esto, vamos a ver una diferencia. Ya no nos va a mostrar cada colección en un array con un índice lleno, sino que ahora miren lo que va a ocurrir. Ahora me está mostrando en ambos casos lo mismo, ¿sí? Porque en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que está buscando a todos los elementos que tengan una clase input. Y como hay dos elementos que tienen la clase input, entonces me muestra dos. Y para los dos casos, tengo los dos elementos. Miren que yo despliego y me dice en el campo 0 tengo un elemento. Y miren que ahí incluso hasta me lo pinta. Miren, arriba me lo pinta. Y en el elemento 1 tengo el otro. ¿Sí ven? Entonces yo no necesitaría ninguno de estos dos. Podría coger solo uno. Y aquí lo que tengo en realidad son los inputs, es decir, los dos inputs en uno solo. ¿Listo? Esto creo que no lo vimos en el ayer. Los cogimos de forma separada. Ahora yo quiero obtener los valores de estos dos y el valor de este. ¿Sí? Primero voy a obtener el valor de estos dos y luego me preocupo por el de arriba. ¿Listo? Entonces nosotros ya vimos que al darle calcular tenemos una colección y que nosotros podemos acceder a ella a través de estos índices. Entonces yo voy a probar aquí, solamente aquí voy a probar y le voy a decir, ok, si tú tienes una lista, yo puedo entonces decirle que por favor me muestres qué hay en, en la lista de inputs del campo 0. Vamos a ver, le doy a calcular y él me muestra que ahí tengo este input, ¿sí lo ven? Y si le digo aquí el 1, me va a mostrar el otro, vamos a ver. Ahí me mostró el otro, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para obtener los valores? Voy a crear aquí una constante donde voy a obtener la altura. En este caso estoy hablando de la altura, el valor que voy a agregar aquí en el campo. Y para eso entonces voy a decirle pesos inputs en su campo 0, punto value. Porque recuerden que con el value yo extraigo el valor del campo. Y el otro, cons peso. Miren que a eso no les estoy poniendo el símbolo peso porque son valores. Y aquí a este le coloco inputs en su campo 1.value. Si yo imprimo esos dos valores, debería obtener lo que yo escriba en esos campos. Vamos a verificar. Voy a colocar aquí altura y peso. Entonces miren, voy a escribir algo acá. 1,67 y en kilogramos 5,8. Le digo calcular y miren que obtuve los valores. Me los está imprimiendo en la línea 13. Efectivamente los estoy imprimiendo en la línea 13. Listo, ahí tengo los valores. Ya capturé los valores del formulario. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A capturar el nombre. El nombre también lo voy a capturar. Entonces lo voy a hacer por aquí arriba. Le voy a decir const. Y este lo vamos a capturar con otra manera, que es el query selector. Ya les había hablado de él. Entonces el query selector vamos a usar la etiqueta y el ID al tiempo. Es decir, vamos a crear un query combinado. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy aquí a crear mi campo que se llama pesos input name, porque es el nombre. Name. Y aquí le vamos a colocar document. Recuerden que ese document es todo el HTML y le voy a colocar punto query selector. Ahí está. Recuerden que en el query selector nosotros lo que vamos a hacer es colocar el query. El query me refiero al selector. En este caso es esta parte de nuestra definición de estilos, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es coger
y usar el nombre del elemento, en este caso input, y decirle que ese input está atado a un ID que se llama name. Entonces, para decirle eso, le digo numeral name. Bueno, ahí estamos entonces capturando el elemento input name y lo voy a imprimir aquí por debajo, solamente para que verifiquemos que estamos capturando el elemento que es pesos input name. Guardo y voy a colocar entonces aquí Juan 1.6656. Le digo calcular y miren que en la línea 8 me está imprimiendo mi elemento, efectivamente el elemento Juan. En la línea 11, ¿sí?, está imprimiendo este elemento, el 1. Recuerden que aquí esto, voy a borrarlo nuevamente. Recuerden que esto realmente es una lista de inputs. Miren, calcular es una lista de inputs. Entonces obtuvimos el valor del primero y obtuvimos el valor del segundo. Este es el valor del primero, este es el valor del segundo. Listo, ya tenemos entonces capturados los valores de nuestro formulario. Vamos a limpiar el formulario para que cada vez que le demos al botón se limpie. Entonces, para ello, así como usamos el value para extraer el valor del campo, también podríamos usar ese mismo value para restablecer el valor anterior. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Voy a decirle, no sé por qué tengo un problema con ese igual. Lo voy a colocar ahí y le voy a colocar comillitas vacías. Y para el otro input hago exactamente lo mismo, solo que en el índice 1 le digo value y le digo vacías. Perdón, aquí le quito esto, vacías, comillas vacías, para que lo limpie. Vamos a probar. Juan 1.66 y 56. Calculo, me lo daría limpiar. Ahí lo limpió. Me faltó Juan. Miren que me faltó Juan. Entonces aquí lo que hago es coger el campo input name punto value y hacemos lo mismo. Listo. Probamos rápidamente. Ahí está, limpiar el formulario. Listo, y me extrajo los valores. Me falta que me imprima el nombre, entonces coloquémoslo aquí nombre. Igual esto solamente es de prueba. Pero no es nombre, es... Ni siquiera le he puesto valor, entonces voy a hacer algo. No necesito este input, no necesito este console, no necesito este console. Todos estos consoles los colocamos solamente para verificar nosotros que sí está realmente trayendo el valor. Y yo aquí entonces voy a extraer el valor, le voy a colocar cons name. No sé por qué tengo un problema ahí. Y aquí le voy a decir que coja el campo input name y extraiga el valor. Y aquí en vez de nombre le voy a colocar, no coloquemos en español, nombre. Listo, allá debería funcionar y extraer todos los valores que necesito. 1.66 y 56. Le doy calcular y ahí tenemos los valores. Listo, entonces miren todo lo que hemos hecho nosotros acá para poder extraer los valores del formulario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar toda la lógica del cálculo del índice de masa corporal que nosotros habíamos hecho en la clase anterior. Entonces, lo que yo voy a hacer es que lo voy a colocar acá. Entonces, miren que voy a colocar un par de comentarios, porque más adelante seguramente voy a querer refactorizar esto y no escribirlo todo como lo he escrito, sino separarlo en funciones. Pero lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, aquí lo voy a colocar simplemente es como la lógica del formulario. Listo, ahí tenemos la lógica del formulario y aquí por debajo de esta línea vamos a tener la lógica que calcula del IMC, del índice de masa corporal.
Entonces, la fórmula del índice de masa corporal dice, yo voy a crear una constante y una variable que se va a llamar, una constante, perdón, que se va a llamar IMC. Listo. A esa constante IMC yo le voy a asignar la fórmula que nosotros decíamos que era peso, ¿cierto? Peso em, dividido entre la altura al cuadrado. Vamos a colocarlo así. Hay otra manera de hacerlo, pero vamos a dejarlo de esta manera. Ahí entonces estaría resolviendo el tema del índice de masa corporal. Vamos a ver si me indica cuál es el índice de masa corporal de esta persona. Lo voy a colocar aquí console log, índice de masa corporal, y voy a colocarle aquí el nombre. Vamos a colocarle aquí backticks. Recuerden que las backticks es una manera de imprimir el texto usando interpolación. Entonces yo le voy a colocar el IMC de pesos llaves, que es la forma como yo interpolo, y voy a interpolar el nombre. Entonces nombre, el índice de masa corporal de Juan, ¿no? Es, y vamos a ponerle el número aquí también interpolado, y ese valor lo encuentro en IMC. Listo, guardo y vamos a probar. Entonces aquí dice Juan 1.66 y en kilogramos 56. Calcular. Entonces miren que ahora sí me está lanzando este mensaje y evidentemente me está calculando el índice de masa corporal. Vamos a ver porque yo no me acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ir aquí. Entonces a partir de ese número, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar un mensaje, ¿sí? Vamos a lanzarle un mensaje a su usuario diciéndole, hey, mira, tu estado de salud de acuerdo al índice de masa corporal es tal, ¿listo? Y para eso recordemos que nosotros habíamos hecho una lógica en la cual nosotros de alguna manera validábamos esto. Entonces, si el índice de masa corporal daba menos de 18.5, entonces era porque tenía problemas de que era muy delgado, ¿sí? O pesa muy poquito. Entre 18.5 y 24.9, pues que es normal, ¿sí? Entre 25 y 29, pues ya se sufre de sobrepeso. Y ya más de 30, pues se considera obesidad. Entonces nosotros vamos a crear esa lógica y ya tenemos el índice de masa corporal aquí, mírenlo. Ya no lo está dando acá. Entonces nosotros a partir de este número podemos crear una lógica en la que preguntemos ciertas cosas que nos permitan indicarle al usuario, de acuerdo a esta tabla, un mensaje, ¿sí? Entonces nosotros vamos a colocarle aquí if, si el índice de masa corporal es menor a, vamos a mirar aquí porque no recuerdo, 18.5, 18.5, entonces nosotros le vamos a mandar un mensaje. Ese mensaje va a ser console log. Vamos a colocar aquí unas backticks también. Y le vamos a colocar fulanito, en este caso nombre. Estás muy flaquito. A comer. A comer. Y a beber. Listo. Eso es lo que le vamos a colocar a esta persona cuando su índice de masa corporal esté por debajo de esto, porque realmente tiene un peso inferior al normal. Luego en la siguiente parte de la condición le vamos a decir, bueno, si no se cumple la de arriba, si no es else, si no sí, si no sería else if. Vamos entonces a pasar a otra condición. Y le vamos a decir, si el número que da del índice de masa corporal es menor a 24.9, entonces vamos a festejar que su estado de salud es muy bueno. Y vamos a crear un mensaje en donde nosotros vamos a decirle a este personaje, hey, qué bien, estás regio. Listo. Luego también para esta parte de acá
si no cumple esta primera condición y no cumple esta otra, entonces tendríamos que trabajar este rango. Entonces aquí le vamos a decir si no, sí, y ponemos esa condición. Y le decimos si el índice de masa corporal es menor a 29.9, entonces le vamos a decir que está un poquito gordito. Aquí vamos entonces a colocar un mensaje que diga nombre, estás pasadito de kilos, vete al gym a correr. Listo, ahí tenemos el tercero. Esto ya lo hemos visto en clase. Recuerden que esto es un repaso. Y por último tendríamos que validar, bueno, no tendríamos que validar porque ya sería el restante, ¿no? Como dice, más de 30. O sea, como quien dice, no me importa de ahí para adelante cuánto sea el número. Entonces aquí le vamos a colocar si no, que sería el else. Y aquí le vamos a colocar un mensaje directamente donde le vamos a decir nombre, estás rodando cuesta abajo. Listo, de lo gordito que está. Listo, vamos a probar si esta lógica funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente vamos a colocar aquí Juan. Vamos a decir que Juan es súper bajito. Vamos a decir que Juan tiene 1.45 y que pesa aproximadamente 69 kilogramos. ¿Ya? Y vamos a darle calcular. Y él me dice, Juan está rodando cuesta abajo. Quiere decir que si su índice de masa corporal es 32, entonces definitivamente se pasó, está en el grado de obesidad. Y es verdad, ¿sí? Solo que le puse un mensaje más amable para no decirle, hey, estás obeso, pero ahí se está cumpliendo la condición. Estamos entonces capturando los valores desde el formulario, los estamos llevando a una lógica en JavaScript, a partir de la cual hacemos unos cálculos. Perdón. Estamos trayendo los datos gracias al evento clic en el botón. Procesamos cada uno de los campos y extraemos los valores, ¿sí? Hasta aquí. Y luego hacemos el proceso de cálculo del índice de masa corporal y le mandamos un mensaje al usuario. Sin embargo, la idea es que el mensaje aparezca aquí. Entonces nosotros vamos a crear acá en algún lugar, podría ser dentro del form también. Voy a colocarlo aquí. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, punto field. Voy a colocar ahí mismo. Y aquí adentro, no, voy a usarlo ahí mismo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, message, una clase. Listo, ahí está la clase. Entonces lo que yo quiero es poner un mensaje aquí. Aquí va el mensaje. Ahí iría el mensaje. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar el mensaje ahí en función de lo que le diga la lógica a cada personaje que va metiendo sus datos. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a hacer lo siguiente, voy a correr esto un poquitico para que lo veamos mejor. Voy a crear una variable para que me capture, en vez de imprimir esto, me capture todos estos mensajes y me los guarde. Entonces vean lo que voy a hacer. Aquí voy a colocar let mensaje. Lo voy a colocar, en principio lo voy a colocar vacío. A ver. Lo voy a colocar vacío. Y en vez de console log, lo que voy a hacer es que voy a coger este mensaje y se lo voy a asignar. ¿Cómo así? Voy a asignarle esta cadena a la variable mensaje. Ahí ya la asigné. En el caso de que se cumpla esta porción, entonces le asignamos ese mensaje a message. En el caso de que se cumpla esta otra porción, entonces le vamos a asignar este de acá. Listo, ahí lo tenemos.
Y lo mismo con los otros dos. Entonces, si se cumple esa porción, le vamos a asignar a esa variable message este mensaje de acá. Igual con este último. Lo estoy asignando. Recuerden que el igual no es el mismo igual de matemáticas. En matemáticas el igual equivale precisamente a una comparación de igualdad. Y aquí en programación lo que estamos haciendo es que le estamos asignando el valor que se encuentra a la derecha, en este caso, por ejemplo, donde estoy señalando, esto lo estamos asignando a la variable que se encuentra a la izquierda, con el nombre que está ahí establecido. Listo, ya lo tenemos ahí. Y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a capturar a este elemento, tal cual capturamos los otros elementos. Entonces yo voy a ir aquí por debajo y le voy a decir, ok, mira, tú tienes una clase field y message. Entonces yo voy a crear aquí una constante y le voy a decir que aquí voy a colocar mi mensaje. Entonces lo voy a llamar pesos deep message, porque es el elemento. Y le voy a decir document, porque estoy haciendo referencia a todo este documento HTML, a todo. Y quiero que me encuentres, voy a usar el query selector, y quiero que me encuentres un elemento que tiene este query. ¿Cuál query? Div. Recuerden que no necesariamente tiene que ser así. Ustedes pueden hacer el query más cortito. Que tenga una clase que se llame field. Pero no lo puedo dejar ahí. ¿Por qué? Porque aquí también hay un div que tiene un field. Y aquí también hay un div que tiene un field. ¿Listo? Entonces, div.field. Y necesito coger el que tiene el message, que es el único que tiene el message. Entonces le digo .message. Y ahí lo tengo. Voy a imprimirlo para ver si realmente lo estoy cogiendo. Entonces le digo console.log deep message, muéstremelo. ¿Listo? Voy a llenarlo. Voy a colocarle ahí los valores. Ya sabemos que eso funciona. Me interesa es que aquí me imprima el elemento. ¿Cuál elemento? Este. Vamos a ver. Calcular. Y miren que aquí me acaba de imprimir el elemento. Ahí está. ¿Sí lo ven? Una vez yo ya tengo ese elemento, entonces yo podría asignarle el valor del cálculo o el mensaje que tengo acá. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a colocarle aquí pesos div message, que es este elemento que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Y le voy a decir punto inner html igual a message. Le estoy asignando cualquiera que sea los mensajes que hayan sido asignados acá, cualquiera de estos, de acuerdo a que se haya cumplido o no determinada condición en esta anidación de condicionales if else if, y se lo asignamos a ese elemento que nosotros hemos capturado, que en este caso es donde dice aquí va el mensaje. Entonces miren que yo ahora voy a colocar Juan 1.6 56, le voy a dar al botón calcular y miren lo que pasa. Ahí me dice, hey, qué bien, estás regio. Vamos a quitar aquí va el mensaje que viene por defecto. ¿Sí lo ven? Lo voy a quitar. Simplemente lo borro y dejo el espacio ahí. Lo borro. Ahí ya no está. Y nuevamente voy a hacerlo. Voy a decirle Juan. Voy a decirle que tiene 1.50. Vamos a cambiar un poquito las condiciones. Y le voy a decir que pesa 56 también. Voy a decir calcular. Me dice, hey, está regio. Por nada y se pasa. Vamos a ponerle otro poquito más. A ponerle 50. Y coloquémosle 69. Calcular. Ahí está. Hey, está rodando cuesta abajo. ¿Listo? Ahí está funcionando, chicos. Entonces ahí hemos repasado absolutamente todos los conceptos que hemos venido trabajando, que tienen que ver con el concepto de variable, ¿sí? El concepto de constante,
Hemos tenido que lidiar aquí en este campo con el tema de las listas, ¿sí? En este punto estamos accediendo a uno de los campos input porque lo que hicimos fue obtener usando el API de JavaScript del DOM, obtener todos los elementos que tiene la clase input, y como existen dos, entonces él nos trae dos en esta variable que nosotros colocamos, y tenemos que navegar al primer índice para traer el primero y luego navegar al segundo índice para tener el segundo. Entonces también el concepto de listas está ahí. Luego el concepto que tiene que ver con los condicionales, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el DOM nuevamente para afectar y mostrar los detalles que tenemos eh, en los mensajes de acuerdo a cada una de las condiciones que hemos establecido. Eh, Creo que hay muchas cosas que vimos en el otro video, en la otra entrega, que fue la entrega virtual del jueves, que se ven bien. Ya estuve revisando el video y se ve bien. Pero esta primera parte fue un poco conflictiva. Entonces ya tenemos, digamos, estos conceptos funcionando. Vamos a hacer unos pequeños cambios acá para ejemplificar cosas que nosotros habíamos ya hablado que son buena práctica. Entonces, la primera es no obtener los elementos usando el getElementById, ni el getElementByTagName, ni ningún otro, sino usar lo que nosotros llamamos los datasets. Entonces, por favor, les pido que revisen ese video anterior y lo miren, porque esa es una forma más acertada de atacar los campos de un formulario para evitar que en el momento en que nos cambien los nombres de los IDs y las clases con los que probablemente la mayoría de nosotros seleccionamos los elementos, se rompan cuando venga otra persona, especialmente del lado del frontend, y la cambie para mejorar unos estilos o renombrar unas clases que de pronto con las que de pronto no estaba muy de acuerdo en nombrar como las nombró, y ahora las quiere renombrar y ponerlas de la forma adecuada. Entonces revisen por favor ese material, y más adelante entonces a partir de este haré las modificaciones respectivas para que automáticamente esto me empiece a guardar varias personas, me calcule no solo el índice de masa corporal de estas personas, sino que me cree una especie de promedio de esas personas, me digan cuál es el promedio entre hombres y cuál es el promedio entre mujeres, y adicional a eso que yo pueda guardar esos datos y mantenerlos de forma persistente, como lo mostramos en el video anterior, o en el video anterior del curso virtual del jueves, eh, relacionado con el local storage. Entonces voy a dejar esta sesión hasta acá, y próximamente les haré un segundo video a partir de este mismo para que ustedes puedan ver cómo hago estas cosas que les estoy mencionando y cómo hago las mejoras que les sugerí hacer en la entrega anterior. Eso es todo, chicos. Espero que les sea de utilidad este video y nos vemos entonces en el siguiente.